En este momento abordaremos el tema de los indígenas en Colombia. Trataremos de analizar cuáles son los mecanismos e instancias del ordenamiento jurídico colombiano mediante las cuales se protegen los derechos humanos de estas poblaciones. Articularemos con el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos y el orden jurídico colombiano. Entonces, decimos que los derechos de las comunidades étnicas se ha enfocado en el siglo XX hacia los pueblos indígenas, que ha venido estructurando unidades regionales como Europa, África, América, dinámicas que han subsistado en el contexto de la ONU y la OIT, y en especial en América Latina, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Como hito, se cuenta con el Convenio 107 de 1957 y el Convenio 169 de 1989, que propuso el marco jurídico para la regulación entre el Estado y las poblaciones indígenas. Que si bien el desarrollo histórico de la regulación en el siglo XX se cuenta con los siguientes instrumentos internacionales, como lo es la Declaración que garantiza la independencia de los pueblos colonizados en 1960, la Resolución sobre la soberanía permanente de los recursos naturales del 62, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de toda forma de discriminación racial de 1963 y demás instrumentos que fueron base y fuente para el derecho internacional. No obstante, el reconocimiento de los derechos especiales de los pueblos indígenas en la Constitución, en convenios internacionales de derechos humanos y en la jurisprudencia nacional e internacional ha fortalecido los reclamos y demandas de los pueblos indígenas para la efectiva realización de sus derechos fundamentales. En Colombia, la instancia principal que técnicamente se ha fundamentado, denominada Jurisdicción Especial Indígena, está establecida como parte fundamental en el Estado social de derecho, pluriétnico, pluricultural, democrático y participativo, consagrado en la Constitución del 91. Esos valores y fines del Estado han desarrollado la fundamentación de la cultura como parte de la nación, que se evidencia en complementariedad con los diferentes derechos, obligaciones, garantías, protección de la riqueza cultural de la nación, el patrimonio arqueológico, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, protección de las lenguas de grupos étnicos, reconocimiento de la igualdad y dignidad de las culturas. A su vez, se ha empleado la Carta Constitucional por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT, por medio de la cual se estableció la Ley 21 del 91, que dejó configurado la Jurisdicción Especial Indígena, establecida como tal, y está ligada a la aplicación de la Ley de Origen que se determina como el desarrollo indígena, su forma de gobierno, la forma de educación, cómo se maneja la salud y el goce mismo de los derechos colectivos que tienen estos pueblos indígenas. Los mecanismos de protección en Colombia de las comunidades indígenas han sido débiles. Primero, la presencia del Estado es poca, no ha podido cumplir, ni mucho menos ha podido implantar políticas diferenciales para la atención de sus necesidades básicas, tampoco para enfrentar los problemas y proteger los derechos de ataque de grupos ilegales armados. Como mecanismo de protección tenemos la consulta previa, que es un requisito de concesión de las licencias ambientales de los megaproyectos, las infraestructuras del
mineros y energéticos, entendidas como el derecho fundamental, la consulta previa, que tienen los pueblos indígenas y los demás grupos étnicos cuando se toman medidas legislativas, administrativas o cuando se vayan a realizar proyectos u obras o actividades dentro de sus territorios, buscando de esta manera proteger su integridad cultural, social, económica y garantizar el derecho a la participación, que es lo más importante. Sin embargo, este mecanismo no soluciona los conflictos entre los derechos colectivos de los pueblos, el derecho al desarrollo de las comunidades étnicas. Y las estrategias de desarrollo es simplemente una herramienta que está supeditada a cómo se aplique y los procedimientos que se adopten con las comunidades. Estos problemas desbordan la capacidad de autonomía, autodeterminación, gobierno propio y aplicación de sus derechos propios de los pueblos indígenas. Esta crisis humanitaria por violación de derechos internacionales humanitarios de estas poblaciones conllevó a que la Corte Constitucional colombiana primero declarara la superación del estado de cosas inconstitucionales en la sentencia T025 del 2004. Segundo, mediante el auto 004 del 2009 para los pueblos indígenas y el auto 005 de 2009 para los pueblos afroamericanos colombianos, determinó que dichas poblaciones están en graves riesgos de exterminio y cultural por las causas no solo del conflicto armado, sino también por encontrarse en tierras estratégicas, por recursos naturales y por desprotección estatal. La Corte colombiana ha dicho en autos y ha establecido una serie de medidas de programas de garantías para atender y prevenir desplazamientos forzados, planes para salvaguardar las 34 grupos étnicos indígenas que están en grave riesgo y planes de atención diferencial para la población afrocolombiana. Todo esto garantizado bajo el cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional. Entonces, en este contexto, también ellos tienen un mecanismo como la acción de tutela, garantizado en el artículo 86 de la Constitución Política para proteger sus derechos fundamentales. También tienen la acción popular para sus derechos colectivos, para protegerlos, para garantizarlos cuando se ven afectados por una acción administrativa o por cualquier explotación dentro de su territorio. De este marco, para concluir, podemos analizar que los mecanismos de protección en Colombia, de ellos poder establecer y salvaguardar sus derechos, la consulta previa, la acción de tutela y la acción popular, son mecanismos que se han garantizado para proteger los derechos de los pueblos indígenas en Colombia.